¿Cómo les va? Bienvenidos a En Profundidad. Hoy, en un día especial, tenemos un programa especial en el medio de las turbulencias. Al momento de grabarse este programa decíamos, pero bueno, ¿no pasará algo en estos minutos que haga que el programa quede desactualizado? Bueno, si queda desactualizado, ya saben, es porque el país está viviendo momentos de mucha tensión, momentos que van a llevar, que van a conducir hacia el 27 de octubre, que representa una eternidad, ¿no? Con un presidente ya casi impuesto, pero que a la vez no es presidente, ni siquiera ganó la primera vuelta, que es Fernández, y un presidente como Macri, que quiere ser reelecto, pero parece ser que le va a costar mucho, para no decir que es casi imposible. La política es el arte de lo posible, rara vez se producen milagros en la política. Y hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado y también con lo que puede llegar a pasar en la política santafesina. Va a estar con nosotros el ministro de Economía, Gonzalo Zaglione. Con él vamos a hablar de cómo está Santa Fe. La entrevista con Zaglione tiene también la característica que fue hecha en momentos en que se realizaban las reuniones por la transición. Hablaremos del peronismo triunfante, del kirchnerismo, con Agustín Rossi, que es diputado nacional y que precisamente era uno de los precandidatos presidenciales hasta que Cristina dijo es Alberto Fernández. Pero claro, vamos a hablar de lo que pasó en las PASO. Y pasaron cosas en las PASO. Vamos a estar con el profesor Hugo Quiroga, que trazó un análisis con nosotros de las alternativas, del triunfo peronista, de la derrota macrista, pero también de cómo pueden llegar ambos a lo que viene. Les decía, esto es el 27 de octubre. Esto es En Profundidad, consumimos publicidad, hacemos la primera pausa y después ya hablamos con los protagonistas de este programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Hugo Quiroga, bienvenido. Gracias, Mauricio, muy amable. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y yo creo que esto es el resultado, yo diría, de algo más inmediato, que es el fracaso de una política económica, la agudización de la situación social, se mantiene y se agudiza la inflación. Permanentemente en la Argentina ha habido y continúa habiendo devaluaciones, una situación económica y social muy difícil que este gobierno agudizó. Y hizo algunas cosas, a lo mejor en el plano institucional, y algunas otras que las hizo mejor, que creo que tienen que ver con política exterior. Yo creo que lo que no se ha entendido, que no hemos entendido, los analistas políticos, los que hacen sobre todo encuestas, es que... grandes derrotados. Los grandes derrotados, ¿no? Porque no hubo una encuesta que acertara. Yo creo que hay en la sociedad argentina, había, y se manifestó así, un malestar profundo que no estaba tanto en la superficie, por lo cual no se podía medir con las encuestas, sino que era subterránea. Y ese malestar subterráneo, que era imperceptible, en algún momento saltó. Y saltó justamente con las PASO. Esto es, las PASO son una especie de huracán electoral que arrastra, y lo arrastra al gobierno nacional. Que provocó Macri, porque Macri convirtió a las PASO en una final, con su canto y su histeria del carajo, vengan a votar, ¿no? Y yo creo que desde antes, es decir, desde antes se consideró a las PASO como si fuera la elección obligatoria, la elección nacional, digamos, ¿no? Sí, una primera vuelta. Una primera vuelta. Es decir, las PASO se desnaturalizaron. Sí. ¿Cuál es la función de la PASO? La función de la PASO es elegir candidato. Es la antigua interna que tenían los partidos políticos. Bueno, eso se desnaturalizó. ¿En qué se convirtieron estas PASO? En una redistribución del poder. El poder se distribuyó en la Argentina hoy. El poder está formalmente en Macri y tiene una cuota de poder importante, pero el poder está ahora en manos de Alberto Fernández también. En la medida en que ha conseguido ese caudal electoral tan gigantesco en toda la República Argentina. Eso está diciendo que hay un cambio en la configuración del poder, que el presidente y su equipo pierde legitimidad y que esa legitimidad que tiene que ver con el poder, pasa también ahora a manos de Alberto Fernández. Y estas declaraciones de Macri tan fuertes, de decir lo que pasó es culpa del kirchnerismo, o sea, me hacía acordar a esos técnicos, viste, que le echan la culpa de una derrota al juego del rival, que me hacía acordar Macri a eso. Macri lo hace para conservar poder en su núcleo duro. ¿Por qué no sale a decir, bueno, vamos a reunirnos con Fernández o vamos a escuchar sus propuestas? Yo creo que Cambiemos ha sido incapaz de hacerse verdaderas autocríticas, ¿no? Porque sí, nosotros hay frases comunes, no solo en Cambiemos, sino también en muchos otros partidos políticos. Sí, nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia, recorriendo la nación, vamos a visitar a la gente. Vidal decía eso. Exactamente en otro eso. modo, ¿no? Siempre se dijo eso. Ahora, la crítica es, si uno ve, uno analiza y está con la gente, es cuáles son las políticas que efectivamente produzcan un cambio, que haya una transformación de la realidad social, y esas acciones no se ven. Entonces, las palabras de Macri en una situación de total debilidad, como tiene ahora su poder, de incertidumbre, yo creo que lo que él tendría que hacer es más bien tender un puente hacia aquel que tiene poder.
aunque sea un poder informal, que es el poder que le da a la gente tras una elección, que son las PASO, pero que están desnaturalizadas, que se han convertido en la primera vuelta, digamos. Entonces, de esa manera hay un distanciamiento cuando lo que hay que lograr en la Argentina, el objetivo central del gobierno, es yo diría, lograr un consenso para llegar bien a diciembre. Es decir, que haya una transición ordenada. Claro. Hoy el presidente dijo que no, o sea, con ese discurso... Con ese discurso no va... Menos hasta octubre, ¿no? Claro. Es decir, ¿de qué se trata? Se trata de que Macri logre previsibilidad. Si Macri logra previsibilidad, puede hacer una transición ordenada. Esto es, que no haya revueltas, que los mercados se tranquilicen, que el dólar no suba tanto, pero para eso tiene que hablar con la oposición que sacó la cantidad de votos que sacó. Y yo no digo formar un gabinete de coalición, no digo formar... No, tiene que ponerse de acuerdo sobre 4 o 5 puntos que permitan un acuerdo de previsibilidad. El Estado de Derecho se puede definir también como un estado de previsibilidad. Sí. Esto es para poder llegar a diciembre. En los países serios es así. Es así. Pregunto, Cambiemos fue una muy buena idea que logró sacar al peronismo del poder. Como antes la Alianza y como antes Alfonsín. Las 3 experiencias los 3 gobiernos terminaron aplicando políticas de ajuste, de caída del empleo, de caída del poder adquisitivo, que le dio sustento al regreso del peronismo al poder para darle al pueblo lo que el pueblo pide, ¿no? Grosso modo visto desde afuera. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el no peronismo viene siempre a cumplir el rol de... El malo de la película. El malo de la película. Bueno, Alfonsín tuvo una situación muy particular, porque el contexto de él tenía dos grandes problemas. Uno era la transición política, esto es, de un gobierno militar a un gobierno civil. Tenía a las Fuerzas Armadas detrás, cuando estaba juzgando a las juntas, la CONADEP, etc. Y luego tenía un problema económico que tenía una gran deuda externa a los países. Bueno, le fue mal en la economía, sí, claro. no, le fue mal y vino la hiperinflación. Les hablamos con el corazón, nos respondieron con efectivamente, ahí hubo que adelantar la entrega del gobierno. Luego, Menem tuvo un acierto que duró poco para la Argentina, que fue estabilizar la moneda. Y bajar la inflación. 10 años. Pero de una sola manera, atar el peso por ley al dólar. Sí. Eso en algún momento estallaba. Sí. Bueno, luego vino el gobierno de la Alianza. El gobierno de la Alianza termina pésimamente mal. Sí. Ahí hay una serie de factores internos, sí, propios del gobierno, pero factores externos que jugaron también a destabilizar. Pero también la economía. Y ahora también. También. Y hubo algo que nos olvidamos a veces de un peronista que no pudo terminar su mandato, Duhalde. Claro. Pero no fue tanto por razones económicas, fueron por la muerte, políticas. Por razones políticas, la muerte de esos dos militantes de izquierda, exactamente, que se tuvo que retirar antes. Sí. Y Macri ahora tiene problemas económicos serios, ya con una Argentina que tiene más pobreza, que tiene y mantiene la inflación más alta, con las devaluaciones, que lo ha sostenido el Fondo Monetario Internacional y los poderosos del mundo, si no se hubiera, prácticamente se hubiera caído la Argentina. Entonces, la idea sería, para mí, del presidente, lo que tendría que hacer, yo no le voy a dar consejo a nadie, es lograr la previsibilidad, lograr una situación de estabilidad a diciembre. Él tiene que llegar con un país ordenado a diciembre. Pero cuidado, también creo que a Alberto Fernández le interesaría recibir un país más ordenado que un país tan desordenado como recibió Yo le decía a Lipsi la otra vez, gobernador, el futuro
de su espacio se define estos 6 meses, porque la gente recuerda los últimos 6 meses. Sí, claro. En una transición es importante, ¿no? No convertirse en Pato Rengo. Así es. Para Macri ahora mucho más importante, porque todavía le quedan al menos una 4. elección, ¿no? Sí. Y una elección muy importante que además yo creo que no tienen chance de ganar, por supuesto. No. Es game over. Sí, totalmente. Yo creo que ya Macri no tiene posibilidad de ganar, ¿no? Vidal creo que tampoco. Podría haber alguna modificación tal vez, pero me parece que ya no hay posibilidades. Hugo, gracias por venir. No, al contrario. Fue un gusto, como Igualmente. siempre. Gracias, Mauricio, por la invitación. Invitando porque... La Argentina es un gran laboratorio político, ya sabemos. Cambia cada... Hace 2 años, anoche me escribí, cuando estaba por hacer la nota en el diario, digo, hace 2 años escribía, la pandilla impactó en el país. Y fíjate vos, 2 años después, chao. Otra cosa. Gracias. Bueno, gracias a vos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Gonzalo Saglione es el ministro de Economía de la provincia. Bienvenido, ministro, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Digo, ¿ve que hay mucha histeria en esta transición? Cuando digo histeria, digo pedido de auditoría, de corte, pedido para que se entregue una cantidad de dinero en las arcas como la que en su momento entregó Obey. A ver, hubo una reunión del ministro de Gobierno, el ministro Farías, con la comisión de transición designada por el gobernador electo Omar Perotti, que transcurrió en muy buenos términos, donde el equipo designado por el gobernador electo
dejó un listado de requerimientos de información que fue público. En gran medida está concentrado en información de carácter económico, financiero, presupuestaria del gobierno de la provincia, que en un 90%, le diría, está disponible ya en la página web, porque son datos que habitualmente se publican, y las cosas que no las estamos elaborando con los equipos de la Secretaría de Hacienda, pero me parece que, primero, la reunión transcurrió en muy buenos términos, y por otro lado, la información solicitada es absolutamente razonable que un gobierno, por ingresar a la responsabilidad de gobernar, quiera contar con exactitud, con datos que hacen a cómo está la situación del gobierno provincial, con lo cual, por lo menos hasta el momento, lo que hemos visto me parece que transcurre con absoluta normalidad, como por otra parte creo que los santafesinos nos merecemos. Digo, al margen de todo esto, se habla poco, me sorprende que se hable poco, de la deuda que el gobierno tiene con la provincia, que le tiene que pagar a la provincia, porque la Corte ya dijo, tiene que pagar, y no paga, y ha pasado más de un año ya desde que se fijó aquel plazo de marzo, ¿no? Marzo de 2018 era el plazo límite, firmado ni más ni menos que por el presidente de la Nación en el consenso fiscal de noviembre de 2017. Digo, pero los fallos de la Corte datan del 24 de noviembre del 2015. Es Ahora, decir, 3 años y medio, casi 4. ¿Por qué no se paga esto? Porque tampoco no observo un gesto del gobierno nacional diciendo, bueno, mire, vamos a establecer estos plazos. Bueno, la verdad que no, ¿por qué no se paga? Más que a quien no ha podido cobrarlo, lo debería consultar pero tampoco veo de parte de la provincia un reclamo insistente. La verdad que creo que lo hemos hecho en variadas ocasiones, en reiteradas ocasiones, el gobernador, el ministro de Gobierno, quienes hablan, diferentes referentes de nuestro espacio político, porque entendemos que en esto incluso no hay que distinguir en cuanto a colores políticos. Es una defensa legítima de los intereses de los santafesinos, que tenemos que hacer, creo yo, todos los espacios políticos. Claro. ¿Cuánta plata sería? De acuerdo a nuestras estimaciones, porque hay que actualizar la deuda y traerla a valores de hoy, de acuerdo a nuestros cálculos, 80.000 millones de pesos. Es una deuda que va a recibir seguramente el gobernador electo a partir de la próxima gestión. ¿Y se espera alguna resolución más de la Corte al respecto? Nosotros volvimos a ir a la Corte en noviembre de 2018 como consecuencia del fracaso de lo que podríamos llamar el diálogo político, ¿no? Tratando de por esa vía encontrar una solución. Volvimos a la Corte para que determine la tasa de interés de actualización y probablemente en poco tiempo más la Corte también se expida sobre el particular, porque lo ha hecho en el caso análogo que es la provincia de San Luis. Está el rumor, ¿no? A ver, los tiempos de la justicia uno no los maneja, pero se rumorea de que puede salir próximamente. Y además tienen los peronistas ahora un gobernador electo peronista, un miembro de la Corte peronista como Rosati. Bueno, ese es un análisis más político de los fallos judiciales, pero yo creo que lo central aquí es que los santafesinos tenemos un monto de dinero muy importante por cobrar y que los santafesinos hemos decidido por ley provincial que el 100% de esos recursos deben ser volcados a sostener el nivel de obra pública que hemos alcanzado en la provincia, que es inédito. ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo está la caja de la provincia hoy? Bueno, la verdad que nosotros los venimos diciendo hace largo tiempo. Santa Fe es una provincia que se ha destacado en el plano nacional, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Siempre decimos, no somos una isla y evidentemente sufrimos las consecuencias de la situación económica que se viene agravando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Hoy no hay actor de la economía argentina que no sienta el impacto de la crisis, digo, el comerciante, el industrial, el trabajador, también quienes administramos recursos públicos así lo hacemos, pero Santa Fe, ha logrado marcar algunas diferencias. En el ámbito de lo público, nosotros podemos decir Santa Fe es una provincia con muy bajo nivel de deuda, la menos endeudada del país en relación a su presupuesto, en relación a su Producto Bruto, es decir, a lo que produce la economía santafesina. Santa Fe es una provincia que ha logrado acceso a buenos financiamientos, la mayor parte de ellos todavía por desembolsar, es decir, el gobernador electo va a tener durante su gestión la posibilidad de recibir flujos de dinero sobre la base de empréstitos que fueron negociados durante la actual gestión. Y en el ejercicio fiscal 2019 nosotros seguimos con un superávit operativo, el superávit corriente, es decir, los recursos habituales y permanentes del presupuesto superan a los gastos corrientes y tenemos sí un déficit de carácter financiero en virtud del gran nivel de obra pública que venimos ejecutando.
nosotros nos parece que en un contexto tan recesivo como el que atraviesa Argentina, desde el Estado no debemos alimentar la recesión, sino todo lo contrario, tener políticas anticíclicas. Y la obra pública es una de esas políticas anticíclicas. Si ustedes evalúan la elección y usted hace un relato respecto a lo que económicamente la provincia está en condiciones de soportar, llegará a la conclusión de que se perdieron por otras causas las elecciones. Usted es ministro de Economía, especialista, pero tiene visión política. ¿Por qué cree que perdió las elecciones del Frente Progresista? A ver, creo que lo ha expresado nuestro gobernador en varias notas posteriores al 16 de junio, ¿no? Seguramente no hay un elemento explicativo, sino una conjunción de factores, algunas que tienen que ver con el contexto político, diferente de aquel que tuvimos en otras oportunidades, en cuanto a los espacios políticos y sus conformaciones, ¿no? En otro momento histórico, el tercer espacio lograba un porcentaje mayor de votos y el peronismo dividía votos. En esta elección eso no sucedió, pero también habrá que buscar cuáles son las causas endógenas, las propias de nuestra gestión de gobierno y del armado de nuestro propio espacio político que permitan explicar el resultado electoral del 16 de junio. Decía Bonfatti en la campaña, mi ministro va a ser Saglione si ganaba. No pudo ser, el triunfo de Bonfatti, triunfa el peronismo. ¿Cuál es el futuro de Saglione? ¿Volver a la actividad privada? Bueno, creo que eso le preocupa muy poco a quienes nos están escuchando, seguramente a mi señora, digamos, a mi familia. Bueno, lo conversaba detrás de cámara con el entrevistado que viene después también, digo, ¿no? Yo aún no tengo definido, digo, una de las cosas positivas en lo personal de la transición larga hasta diciembre es que uno tiene el tiempo suficiente como para definir la actividad futura. Obviamente que en lo personal me interesa seguir aportando al espacio político del cual formamos parte sobre la base del conocimiento y la experiencia acumulada durante estos años de gestión pública también transmitir esas experiencias a otros niveles de gobierno en función de las necesidades que vayan surgiendo. Hay algo que dijo Angelini que me parece que tiene cierta razón, porque si no, no se explicaría cómo se ha dado el triunfo de los oficialismos provinciales en casi todos lados, a tal punto que Santa Fe fue la excepción. Yo creo que por la política de seguridad. Pero digo, eso ratifica que hubo una diferencia sustancial en cuanto a lo que se llama como federalismo entre el gobierno de Macri y el gobierno de los Kirchner. Bueno, ahí yo en lo personal creo que ambos Usted gobiernos, el que sabe, que tiene los números. Ambos gobiernos, desde mi mirada, no han tenido una política federal, no solo en lo fiscal, sino también en las diferentes políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces uno asocia federalismo a reparto de los recursos y no es solo eso, ¿no? No puede ser que se defina en una oficina en Buenos Aires la política ganadera del país, por decir una, sin sentar en la mesa a los referentes de cada una de las provincias que somos central en materia de producción ganadera, por ejemplo, o producción lechera. Y muchas de esas cosas han sucedido en Argentina con la actual gestión y también han sucedido en la anterior. En materia fiscal, yo creo que sí hemos logrado como provincia marcar un hito en materia de federalismo al conseguir el fallo favorable de la Corte, que es la primera vez después de largo tiempo en donde una provincia le gana un juicio de esta naturaleza al gobierno nacional. Y eso obviamente condicionó al gobierno que asume en diciembre del 2015 y estableció un criterio de devolución a las demás provincias. Digo, Santa Fe lo ganó la justicia, las demás provincias lo obtuvieron a través del diálogo político. Condicionó, digo, y permitió que las provincias empezaran a recuperar un porcentaje de la coparticipación perdida. Santa Fe, que fue la que ganó el juicio, sí recupera en el día a día la coparticipación sin descuento. Lo que no hemos logrado después de 3 años y medio es que se nos restituya ni un solo peso de la deuda que se había generado en la década anterior. Podría darse que, así como Lipschitz asumió en su gestión con un fallo de la Corte que lo benefició, Perotti tenga la misma situación, ¿no? En los dos casos la gran ganadora sería la provincia. Creo que eso es lo que hay que destacar. En esto, vuelvo a insistir, más allá de los partidos políticos, creo que toda la dirigencia política de Santa Fe, independientemente de quién sea coyunturalmente el partido que esté a cargo del gobierno nacional, debe ponerse la camiseta de Santa Fe y defender los intereses. Y en ese sentido creo que también un ámbito natural para poder hacerlo es el Congreso de la Nación. Santa Fe tiene 19 diputados nacionales
y 3 senadores nacionales, y yo he sido muy crítico del rol que han tenido durante estos años, tantos unos como otros, porque se han escuchado pocas voces en defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe en el ámbito del Congreso de la Nación. Ojalá en el periodo que venga, quienes sean que fueran los legisladores, puedan priorizar la defensa de Santa Fe sobre su pertenencia a un espacio político determinado. Termino con esto. ¿A quién va a votar en las PASO? A la fórmula que acompaña públicamente el gobernador, que es Labaña Urtubey, y la lista de diputados encabezada por Enrique Esteves y Carolina Piedrabuena. Gracias por venir, ministro. Mucha suerte. A ustedes por la invitación. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Agustín Rossi, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. No, por favor. ¿Qué evaluación hace que no charlamos después de las elecciones provinciales? ¿Qué implica este regreso del peronismo al poder en Santa Fe después de 12 años y después de tantas charlas que hemos tenido, tantas entrevistas, donde se iba como perfilando, ¿no? Que ese fruto estaba madurando? Bueno, para mí son 12 años y volver a ganar después de la seguidilla Reutemann-Obey y sin ley de lemas. Exacto. Digamos, ¿no? Porque nosotros empezamos a perder las elecciones cuando Obey ni Reutemann dejaron de ser candidatos y cuando se derogó la ley de lemas y se puso este sistema de primaria. Entonces me parece que claramente es para nosotros hacia el interior del peronismo es el inicio de una nueva etapa, ¿no? Quizás los hombres y mujeres de mi generación, Perotti, yo, María Eugenia Bielsa y algún otro más, fuimos los emergentes de eso que nunca pudimos concretar y que ahora le tocó a Perotti concretar, que fue la posibilidad de ganar la provincia y tener la posibilidad de gobernar nuevamente. No es secundario para una fuerza política gobernar, porque es la posibilidad de que haya nosotros tenemos una generación de dirigentes políticos que nunca tuvieron posibilidad de gestionar la provincia, porque quizás los dirigentes políticos que gestionaron con Reutemann hoy son de mi edad o un poco más grande con Reutemann y Obey. Entonces ahora vamos a tener la posibilidad de que esa generación de dirigentes políticos puedan tener la capacidad de gestionar, ¿no? A mí me parece que se eligió un gobernador, además que es un gobernador, un dirigente
muy representativo de la sociedad santafesina, con capacidad de diálogo, con capacidad de escuchar, y hacia el interior del peronismo, el peronismo eligió un líder, ¿no? Yo me río por ahí, a veces a charlo con algunos dirigentes de mi partido y hablan de Perotti como si fuese el de antes de las elecciones. No, no es así. ¿Por qué? Y porque hoy quien gobierna la provincia de Santa Fe y quien va a ser quien lidere claramente nuestro espacio político. Esto está parado sobre 700.000 votos, sobre esto que significó el primer peronista que gana la elección provincial sin Reutemann, sin Obey, sin ley de lemas, o sea que va a ejercer un liderazgo importante hacia el interior de nuestro espacio político. Y me parece esto lo resaltamos mucho tiempo antes, con el diario del lunes es fácil, pero digo, el peronismo logró la unidad, logró que todos los sectores al margen de las diferencias marchen juntos. Esta fue la primera victoria, me parece, ¿no? Que después trajo los resultados en las urnas. Digo, esa comunión que se logró para ganar elecciones, ¿crees que se va a mantener a la hora de gobernar? A mí me parece que nosotros venimos de un proceso, ¿no? El proceso empieza quizás en el 2015, sí, cuando Omar hace una muy buena elección, que casi lo deja con el derecho a volver a intentarlo en el 2019, pero sigue en el 2017. Cuando vamos a una PASO, y después de la PASO trabajamos en conjunto, entre yo y Alejandra Rodenas, y me parece que todo eso terminó perfilando la fortaleza militante con la cual el peronismo abordó esta campaña. Yo hacía tiempo que no veía distintos sectores peronistas militar tan fuertemente una campaña electoral. Me parece que tenía que ver con esto de la unidad y también con la posibilidad de ver que estaban las posibilidades de ganar. Yo creo que el peronismo tiene que acompañar al gobernador, independientemente de cómo sea el gabinete que defina el gobernador. El gobernador electo va a definir su propio gabinete. Conociéndolo, creo que va a ser un gabinete, no me gusta el término representativo, en donde va a buscar hombres y mujeres no solamente de nuestro espacio político, sino de otros espacios políticos. Pero lo que sí creo que nuestra fuerza política tiene que acompañar sin ningún tipo de condicionamiento, solidariamente, la gestión de Perotti a partir del 10 de diciembre del 2019. Y creo que allí se va a encolumnar, ¿no? Sin ninguna duda que esto es que este tiene que ser el camino. Nosotros tenemos la oportunidad de gobernar, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Para hacerlo bien tenemos una ventaja, Perotti es un dirigente que sabe gestionar. Gestionó durante muchos años la Municipalidad de Rafaela, fue esa gestión lo que le dio relevancia provincial. Lo que tenemos que hacer los dirigentes de nuestro partido es generar las condiciones políticas para que ese gobierno y esa capacidad de gestión pueda llevarse adelante en forma exitosa. Y bueno, el gobernador armará el gabinete que mejor le parezca y que mejor crea con los hombres y mujeres que mejores creen que pueden desempeñar adelante esa gestión. Este armado que logró el peronismo santafesino, ¿se logró a nivel nacional? ¿Estás conforme con esto o crees que todavía falta incorporar a algunos sectores, de hecho? Bueno, si nosotros veíamos la foto del Frente de Todos hace 6 meses atrás, era imposible pensarla, o 8 meses o un año atrás. Creo que lo que hicimos es juntar todo lo que se pudo juntar, lograr un frente en donde estuviesen la mayor cantidad de sectores políticos y de partidos políticos opositores. Yo hubiese preferido que la otra expresión opositora, que es la de La Baña con Urtubey, también participase de este proceso, pero bueno, se da hasta donde se da. Pero lo que sí está claro que cuando vos analizás quiénes están en el frente, en el frente de todos, ¿no? El Partido Justicialista, con todas sus expresiones, el kirchnerismo, los no kirchneristas y demás, el Frente Renovador, partidos más pequeños pero con relevancia y consenso social, como en el caso de Pino Solanas, los partidos que integraban Unidad Ciudadana. La mayoría de los gobernadores de origen peronista, salvo Schiaretti y Urtubey. La mayoría de las corrientes sindicales. En el Consejo Nacional del Partido Justicialista está
Héctor Daer, por ejemplo, en la conducción en la Comisión de Acción Política, pero también está Hugo Moyano, también está Ricardo Piñanelli, Antonio Caló, Hugo Yasky, las organizaciones sociales, con la CETEP como cuestión más emblemática. Entonces, lo cierto es que lo que se construyó alrededor de la fórmula de Alberto y Cristina es una masa crítica desde el punto de vista de la oposición muy importante. En el armado bastante similar a lo que hicimos acá en la provincia, de Santa Fe. Así que claro que estoy conforme. Nosotros hicimos un congreso de nuestro partido creo que en febrero, marzo de este año, y hicimos un congreso nacional en donde ahí planteamos la necesidad de construir un gran frente opositor. Convocamos claramente a todos los compañeros que estaban allí en Alternativa Federal en ese momento. Bueno, vinieron casi todos, porque vino Massa, pero no solamente vino Massa, vinieron la mayoría de los gobernadores que se referenciaban en ese armado de Alternativa Federal. Así que claramente me parece que si uno analiza de que las elecciones, los procesos electorales tienen estaciones, por decirlo de alguna manera. La estación cero es el armado. Digamos, después tenés las PASO, la primera vuelta, eventualmente la segunda vuelta. En ese armado hicimos un armado lo más potente que podemos. Vos fíjate las cabezas de lista de diputados nacionales. En los 4 distritos electorales más importantes tenés 4 dirigentes de 4 fuerzas políticas distintas. Massa del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Pino Solana de Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires. Marcos Clery, del peronismo, en la provincia de Santa Fe, y Eduardo Fernández, de PYME, del Partido Solidario, del partido de Carlos Jerez, en la provincia de Córdoba. Entonces eso muestra el grado de amplitud con el cual hemos armado, así que claramente que estoy conforme. ¿Te quedaste con las ganas de ser candidato presidencial? Un montón. ¿Y te sorprendió la Sí, decisión? Claro que me sorprendió. ¿Cómo no me va a sorprender? Yo me imaginaba que Cristina podía ser candidata, y yo candidata a presidenta, y yo había dicho que si Cristina era candidata yo no iba a ser candidato, o me imaginaba que la otra alternativa iba a ser que Cristina habilitase una gran paso, digamos, ¿no? En donde podía participar yo, Axel, Felipe, Massa si quería venir, Urtubey, no sé, me imagina. Esos eran los escenarios, que yo tenía, pero bueno. Pero hice lo que tenía que hacer, digamos, ¿no? Porque ¿cuál era mi plan? Era participar de una candidatura presidencial en donde yo representase, por historia, por tradición, por compromiso, por militancia, por pertenencia, por convicción ideológica, el espacio político que lidera Cristina. Bueno, cuando Cristina se incluye en la fórmula y dice: le he pedido a Alberto Fernández que encabece y ella va de candidata a vicepresidenta, estaba claro que el espacio político iba a estar ahí, así que mi candidatura no tenía razón de ser. Termino con esta pregunta, Agustín. ¿Qué cosas debería hacer la fórmula Fernández que según tu criterio no está haciendo? No sé si no lo está haciendo, porque Alberto lo dice, pero yo sería más explícito en cómo reactivar el consumo y el mercado interno. Yo creo que la única posibilidad de reactivar, bueno, esto es mi análisis, pero por eso personal, y yo creo que Alberto lo dice, pero yo trataría de ser más explícito, porque la realidad es que de esta crisis se sale con crecimiento económico, y para crecer económicamente hay que recomponer los ingresos de los argentinos, porque el 75% del PBI de nuestro país está explicado por el consumo y por el mercado interno. Y un presidente o una presidenta tiene al alcance de su mano, en los primeros días de su gestión, los recursos de la seguridad social para recomponer los ingresos de los argentinos. Es decir, recomponer los ingresos de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Y yo creo que hay que devolverle lo que perdieron en términos de poder adquisitivo estos 4 años, y con eso iniciar un sendero de crecimiento económico, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso va a ser, pero también es cierto que Alberto se diseñó una campaña, digamos, ¿no? Y que esa campaña tenía mucho que ver con articular con todo lo que se pudiese articular, y ahora, una vez que esté terminado toda la articulación, seguramente veremos un candidato que le hable mucho más frontalmente al conjunto de la sociedad.
Gracias por venir, No, gracias mucha a vos. suerte y seguiremos hablando. Con todo gusto. Un largo año por delante. Sin duda. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Desde aquí hasta el 27 de octubre, todas las semanas en este país van a ser asalto de mata. Nadie puede decir, bueno, la cosa se ha tranquilizado definitivamente. No, porque estamos viviendo, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, en un país anormal, país que no tiene rasgos parecidos a otras democracias, donde, a ver, el paso de un gobierno a otro es absolutamente normal. El paso de unas PASO a una primera vuelta no tiene que ser histérico como en este país. Sin ir más lejos, Uruguay tiene pasos y no tiene histeria. Pero claro, existe una clase política argentina que no existe tampoco en ningún otro país, de un nivel muy bajo. Y eso lleva a recordar a una cita que refiere a esto. Gobernar bien es dejar tranquila a la gente, que la gente viva en paz. De eso se trata la democracia. Ojalá, no digo que tengamos una democracia tranquila hasta el 27 de octubre, porque eso en Argentina no existe, pero que más o menos se parezca a una democracia normal. Se terminó En Profundidad, volvemos en 7 días. Muchas gracias.